La mayoría de las personas no fracasan porque no quieran cambiar, fracasan porque se declaran la guerra todos los días sin entender al enemigo que llevan dentro. Nos dijeron que la disciplina era fuerza, carácter, dureza, y nos enseñaron a gritarnos cuando fallamos, a castigarnos cuando no cumplimos, a avergonzarnos cuando no tenemos ganas. Pero nadie nos explicó esto. Tu cerebro no fue creado para obedecer promesas, fue creado para sobrevivir. No entiende discursos, entiende señales, no responde a ideales, responde a diseño. Y mientras sigas pidiéndole heroísmo a un sistema que busca comodidad, seguirás agotado, frustrado y preguntándote qué está mal contigo. Hoy no vengo a decirte que seas más fuerte, vengo a decirte que seas más inteligente contigo mismo. Porque el día que dejas de pelear con tu mente y empiezas a entenderla, la disciplina deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia inevitable de cómo decidiste vivir. Nos hicieron creer que la disciplina era sinónimo de dureza, que para cambiar había que volverse frío, implacable, casi violento con uno mismo. Nos enseñaron a confundir carácter con castigo, constancia con culpa y crecimiento con agotamiento. Yo también lo creí durante años. Creí que si un día no cumplía era porque me faltaba voluntad, porque no era suficiente, porque algo en mí estaba fallando. Y ese pensamiento, lejos de impulsarme, me estaba quebrando por dentro, porque cada vez que fallaba no corregía el sistema, me atacaba a mí mismo. Y nadie se construye desde el odio propio, nadie sostiene una vida nueva desde la guerra interna. Con el tiempo entendí algo que cambió mi manera de moverme por el mundo. La disciplina no se impone, se diseña. No nace del látigo, nace de la conciencia. No se grita, se estructura. El cerebro humano no responde a órdenes abstractas, ni a promesas heroicas. Responde a entornos claros, a caminos simples, a decisiones tomadas con antelación. Cuando intentas ser disciplinado a fuerza de carácter, te conviertes en tu propio enemigo. Pero cuando diseñas tu vida con intención, tu mente deja de resistirse y empieza a cooperar. Hubo una etapa en mi vida en la que yo quería escribir todos los días, pero esperaba sentir inspiración. Y como la inspiración no llegaba, me frustraba. Hasta que entendí que el problema no era mi falta de talento, sino mi mal diseño. Quería crear en medio del ruido, del cansancio, de la improvisación. Entonces cambié algo pequeño. Misma hora, mismo lugar, mismo ritual. No negociaba si tenía ganas o no. El diseño hacía el trabajo que mi ánimo no podía hacer. Y lo que antes se sentía como una lucha empezó a sentirse como algo natural. La dureza te exige pelear todos los días. El diseño consciente te ahorra batallas. La dureza te dice, sé fuerte. El diseño te dice, hazlo fácil. Porque no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de sostenerte en el tiempo. La disciplina real no necesita que te rompas para funcionar. Necesita que te entiendas, que aceptes que tu cerebro busca comodidad, no por debilidad, sino por supervivencia. Y cuando dejas de pelear contra eso y empiezas a trabajar con eso, algo se alinea por dentro. Diseñar tu disciplina es dejar de castigarte por fallar y empezar a preguntarte qué parte del sistema está mal. Es quitar fricción a lo correcto y ponérsela a lo incorrecto. Es entender que no necesitas ser más duro, necesitas ser más consciente. Porque la verdadera fortaleza no está en cuánto aguantas, sino en cuán bien te conoces. Y el día que dejas de vivir a latigazos y empiezas a vivir con intención, la disciplina deja de ser una carga y se convierte en una consecuencia inevitable de la vida que diseñaste. Durante mucho tiempo creí que la disciplina era una guerra interna, una lucha diaria entre lo que debía hacer y lo que mi mente quería evitar. Me levantaba con listas, con promesas, con discursos internos llenos de exigencia y aún así terminaba cansado, frustrado, sintiendo que algo en mí se resistía siempre. Con los años entendí que no estaba fallando como persona, estaba fallando como líder de mí mismo.
Porque pelear con tu cerebro es como discutir con el volante de un coche mientras manejas. No avanzas, te desgastas y pierdes el control. El cerebro no necesita ser derrotado, necesita ser dirigido. No es un enemigo al que hay que someter, es una fuerza que hay que encauzar. Cuando te gritas, cuando te culpas, cuando te insultas por no cumplir, tu mente no se vuelve más disciplinada, se vuelve defensiva. Y un cerebro a la defensiva busca escapar, distraerse, anestesiarse. Liderar tu mente significa entender sus reglas y operar dentro de ellas con inteligencia emocional. Hubo una etapa en mi vida en la que intentaba cambiar demasiadas cosas al mismo tiempo. Quería levantarme temprano, comer perfecto, entrenar duro, producir más, pensar mejor. Y cada día terminaba sintiéndome insuficiente. Hasta que comprendí que estaba intentando gobernar desde el caos. Un buen líder no da órdenes contradictorias, da dirección clara. Empecé a elegir una sola cosa, un solo acuerdo pequeño y a cumplirlo sin drama. No me exigía heroísmo, me exigía coherencia. Liderar tu cerebro es anticiparte a sus reacciones. Es saber que cuando estás cansado vas a negociar, que cuando estás saturado vas a justificar, que cuando estás solo vas a bajar la guardia. Y por eso decides antes. Preparas el entorno, reduces opciones, defines reglas cuando estás en calma para no tener que decidir cuando estás vulnerable. Eso no es debilidad, es madurez. También entendí que liderarme implicaba hablarme distinto. Cambié el látigo por instrucciones claras, la culpa por responsabilidad, el todo o nada por constancia imperfecta. Empecé a reconocer avances pequeños, a respetar mis límites físicos, a aceptar que la disciplina no siempre se siente bien, pero siempre se siente honesta. Ese cambio interno transformó mi relación con el esfuerzo. Nada cambió afuera, todo cambió dentro de mí lentamente, con paciencia y verdad sostenida diaria. El momento en que dejas de pelear contigo mismo y empiezas a liderarte ocurre cuando cambias la pregunta. Ya no te preguntas ¿tengo ganas? Te preguntas ¿qué diseñé para este momento? Porque el liderazgo personal no depende del estado emocional, depende del sistema que construiste. Y cuando el sistema está bien diseñado, incluso en días grises sigues avanzando con determinación silenciosa. Tu cerebro no necesita castigo, necesita estructura, no necesita amenazas. Necesita claridad. Cuando le das dirección en lugar de violencia, deja de sabotearte y empieza a empujarte. Durante años viví engañado por la idea de que la fuerza de voluntad era la clave para cambiar mi vida, que debía ser más duro, más rígido, más heroico conmigo mismo para lograr mis objetivos. Me levantaba con un plan, con promesas de disciplina, con frases motivacionales llenas de energía por la mañana, y al final del día me encontraba exhausto, derrotado, preguntándome por qué no podía sostener lo que me había prometido. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. La fuerza de voluntad no es un fuego eterno, no es un superpoder que nunca se agota, es un músculo, y como cualquier músculo, se fatiga con el uso constante. Cuanto más intentas forzarte, más se debilita. Y más fácil es que tu cerebro busque la salida más cómoda, el camino de menor resistencia. Entender esto cambió por completo mi enfoque. Me di cuenta de que vivir dependiendo únicamente de la fuerza de voluntad es vivir en déficit energético permanente. Cada decisión que tomamos, cada resistencia que oponemos al impulso natural de buscar placer inmediato, consume energía. Yo solía decirme, hoy sí. Hoy voy a hacer todo perfecto, pero cada sí y cada no gastaban recursos que no se regeneraban automáticamente. No era que fuera débil, era que estaba agotando un músculo que no había entrenado estratégicamente. Aprendí que no se trata de pelear más fuerte, sino de diseñar un sistema donde la pelea sea mínima. Por ejemplo, cuando quise crear el hábito de escribir todos los días, al principio confié solo en mi fuerza de voluntad. Me decía, hoy escribiré aunque esté cansado, aunque no tenga ganas. Pero cada noche me rendía antes de comenzar porque mi músculo de voluntad estaba fatigado por decisiones anteriores. ¿Qué desayunar? ¿Qué responder en correos? ¿Qué prioridad darle a cada tarea? Entonces cambié la estrategia.
reduje la cantidad de decisiones diarias, definí un horario exacto, preparé todo antes de empezar. Ahora el cerebro no necesitaba pelear conmigo, solo seguía la dirección que ya estaba establecida. La acción se volvió automática, sin heroísmo, sin desgaste innecesario. También entendí que no debía esperar motivación constante. La motivación es un subproducto de la acción, no su combustible. Antes confiaba en sentirme inspirado para actuar, y cuando no lo estaba me castigaba. Hoy sé que la fuerza de voluntad se cansa, pero la estructura bien diseñada nunca. Cuando automatizas tus decisiones importantes, cuando defines entornos que favorecen lo correcto y dificultan lo incorrecto, tu cerebro coopera sin necesidad de que gastes más músculo del que tienes. La fuerza de voluntad es valiosa, pero limitada. La inteligencia está en no depender de ella para sostener la disciplina. No se trata de ser más duro, se trata de ser más sabio, de diseñar tus días, tu entorno y tus hábitos para que tu cerebro haga lo que tú quieres sin pelear contigo. La verdadera fuerza no está en la resistencia, sino en el diseño consciente que protege tu energía y canaliza tu intención. Siempre creí que la disciplina era cuestión de fuerza de voluntad y metas enormes, de proponerse el resultado final y empujarse hasta alcanzarlo. Yo pensaba, si quiero cambiar mi vida, debo enfocarme en la meta, visualizarla, sentirla y luego sacrificarme para lograrla. Pero aprendí algo que cambió por completo mi manera de ver la disciplina. El cerebro no entiende metas lejanas, entiende comienzos concretos, acciones inmediatas y rituales sencillos. Todo empieza en el inicio, no en la meta. Durante años traté de entrenar una rutina de ejercicio fijándome solo en el objetivo de perder peso o estar en forma. Y cada día terminaba atrapado en la resistencia de mi propia mente, esperando motivación que nunca llegaba. Descubrí que mientras más grande la meta, más miedo y procrastinación genera el cerebro, porque percibe el esfuerzo como demasiado. Entonces empecé a descomponer todo en inicios mínimos. Si quería correr, no pensaba en los kilómetros ni en el tiempo, solo en ponerme los tenis. Abrir la puerta de la calle para salir a caminar fue suficiente. Ese pequeño acto, insignificante a simple vista, activaba mi cerebro. Una vez que comenzaba, la inercia hacía lo demás. Lo mismo con escribir, no decía voy a escribir un capítulo entero, decía abro el documento. La mente responde al movimiento, no a la obligación. Esa simple estrategia cambió mi relación con la acción. Comprendí que el inicio es la chispa que enciende la acción y que si el comienzo es fácil, la resistencia desaparece antes de que siquiera la notes. He visto esto funcionar en mi vida una y otra vez. Cuando quería despertar temprano, dejaba todo listo la noche anterior, ropa, café, agenda. El cerebro no tenía que decidir, solo seguir el ritual. Y en ese momento la disciplina deja de ser un sacrificio heroico y se vuelve natural, casi mecánica. No luchas contra la mente, la guías. Cada inicio automatizado disminuye la fricción, cada repetición refuerza la rutina y cada pequeño paso te acerca más a la meta sin que tu fuerza de voluntad se agote. La lección más grande que aprendí es que la disciplina no se construye mirando la cima, sino abrazando cada primer paso con intención. La meta final es una consecuencia, no un motor diario. Cada acción que comienza de manera simple, consistente y predecible, crea un patrón que el cerebro reconoce y sigue. Cuando internalizas que lo importante es iniciar y no esperar a sentir motivación, la disciplina deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en un comportamiento casi automático, estable y sostenible. Si quieres realmente dominar tu disciplina, recuerda siempre esto: no pelees por la meta, pelea por el inicio. Haz que comenzar sea inevitable, cómodo y claro, y verás cómo la acción fluye por sí misma. Durante mucho tiempo creí que necesitaba sentirme motivado para actuar. Pensaba que la inspiración debía llegar antes de dar el primer paso, que si no sentía ese impulso interno, cualquier esfuerzo sería vano. Me pasaba horas esperando el momento correcto, creyendo que la emoción era el combustible que encendería mi disciplina, pero descubrí que estaba equivocado. La motivación no es un motor previo, es una consecuencia de la acción. Es la respuesta del cerebro al movimiento, al cumplimiento, a la simple acción de empezar. Recuerdo cuando quería escribir un mensaje profundo para mi audiencia. Esperé sentir la chispa inspiradora,
y no llegó. Me sentí estancado, frustrado, culpándome por no tener la fuerza que creía necesaria, hasta que un día decidí abrir el documento, escribir una sola frase, sin importar cómo sonara. Esa primera línea encendió todo. La motivación apareció después, no antes, y mi mente se activó para continuar. Esto mismo ocurre en todos los aspectos de la vida. Si esperamos a sentir ganas de entrenar, de estudiar, de crear, simplemente estamos cediendo ante la inercia del cerebro. Él responde al movimiento, no a la intención. Por eso los hábitos pequeños, los inicios mínimos son poderosos. Ponen en marcha un ciclo donde la acción genera motivación y esa motivación genera más acción. Cuando empecé a aplicar esto, mis días dejaron de depender de cómo me sentía emocionalmente. Hacía las cosas primero y la emoción venía después. Esa inversión simple cambia la perspectiva. Ahora no espero sentir ganas, porque sé que la acción misma me traerá la energía que busco. Aprendí que esta regla funciona también en mi vida emocional. Si quería comunicarme mejor con alguien o resolver un conflicto, no esperaba sentirme listo o inspirado. Tomaba la acción de hablar, de escribir, de escuchar. Y ahí, la motivación interna surgía, el coraje se activaba, la claridad aparecía. La acción es la llave que desbloquea todo, y mientras más repites el patrón, más automático se vuelve. La disciplina deja de ser una lucha contra emociones fluctuantes y se convierte en una fuerza que fluye con la vida misma. Esto cambia todo el juego. Ya no dependes de tus estados emocionales, de tus ganas, de tus impulsos momentáneos. Creas un sistema donde la acción es la prioridad y la motivación se convierte en la consecuencia natural. Cada paso, por pequeño que sea, activa dopamina, confianza y claridad. La mente aprende que actuar siempre produce un retorno y empieza a buscar la acción en lugar de sabotearla. Por eso, si quieres construir disciplina real y consistente, recuerda esto: no esperes sentir motivación para empezar. Hazlo primero, aunque sea mínimo, aunque sea imperfecto. La chispa que buscas está al final del primer movimiento, no antes de él. La acción siempre precede a la inspiración, y cuando internalizas esta verdad, nada puede detenerte. He aprendido que la disciplina no es algo que se construye a partir de grandes gestos o promesas heroicas. Se construye a partir de victorias pequeñas y diarias. Cada acción que tomas, cada hábito que cumples, es un crédito que depositas en tu cerebro. Pero si hoy decides ceder, si hoy eliges la comodidad sobre lo correcto, tu cerebro lo recordará. Y no lo hará de manera consciente ni cruel, simplemente buscará la ruta de menor resistencia mañana. He visto esto en mi propia vida. Los días en los que me saltaba mi rutina de escritura o no hacía el entrenamiento que había planeado, al siguiente día me costaba el doble volver al ritmo. No porque hubiera perdido fuerza de voluntad, sino porque mi cerebro ya había aprendido que podía salirse con la suya. El cerebro humano está diseñado para optimizar energía y buscar gratificación inmediata. Si hoy no le das un pequeño ganar, una señal de que actuar produce algo valioso, mañana estará programado para sabotearte. Esa es una ley silenciosa de la mente. La consistencia se protege a sí misma y la inconsistencia también. Recuerdo cuando empecé a construir hábitos de lectura diaria, hubo días en que no leía ni 10 páginas. Al día siguiente, la voz interna decía: está bien, mañana lo haces. Y de repente, ese mañana se convertía en un patrón de postergación. Aprendí que la disciplina depende de ganar microbatallas hoy, porque cada batalla perdida deja una grieta que el cerebro explotará mañana. Esto también aplica a nuestros proyectos más grandes, no solo a hábitos pequeños. Cuando decidí producir contenido de manera constante para mi audiencia, entendí que cada video, cada publicación era un paso en la construcción de identidad. Si un día no cumplía, mi mente encontraba excusas para racionalizarlo y al siguiente la resistencia emocional era más fuerte. El cerebro busca protegerse del esfuerzo, pero también busca recompensas inmediatas. Si no se las das, buscará la gratificación donde la encuentre, y eso rara vez está alineado con nuestros objetivos reales.
Por eso he aprendido que la estrategia más poderosa es diseñar un sistema donde ganar hoy sea inevitable. Planificar las acciones de forma concreta, establecer mini objetivos claros, automatizar inicios, anclar pequeñas recompensas, todo esto protege al cerebro de su propia tendencia al sabotaje. No se trata de perfección ni de heroísmo diario, se trata de consistencia estratégica. Cada acción completada, aunque mínima, envía un mensaje al cerebro. Esto se hace y produce resultados. Esa retroalimentación diaria crea impulso y reduce la resistencia. Al final, la disciplina no es castigo ni sacrificio constante, es protección de lo que valoras. Cuando entiendes que si no ganas hoy, tu cerebro te sabotea mañana, cada decisión adquiere un peso diferente. Cada acción mínima se convierte en un escudo contra la postergación y el abandono. La verdadera fuerza está en ganar hoy repetidamente hasta que no haya espacio para que la mente genere excusas. La constancia se construye sobre victorias diarias y cada victoria, por pequeña que sea, asegura que el mañana sea más fácil. He aprendido que la consistencia no se construye sobre la perfección, sino sobre la capacidad de proteger lo que ya hemos logrado. Hay un principio que ha cambiado la manera en que veo la disciplina. Nunca rompas 2 veces seguidas. Puede parecer simple, incluso obvio, pero su poder es profundo. Cada vez que fallamos en cumplir una acción que nos hemos comprometido a hacer, el cerebro lo registra, evalúa las consecuencias y ajusta su comportamiento futuro. Un fallo aislado es tolerable. El cerebro entiende que somos humanos y permite un desliz. Pero cuando ese desliz se repite, aunque sea pequeño, el patrón se rompe y lo que era rutina empieza a convertirse en excusa y la resistencia se activa. He visto esto en mi vida cuando intentaba mantener hábitos de ejercicio. Un día saltarme la rutina no destruía nada, pero si me permitía 2 días seguidos de inacción, la siguiente semana se volvía cada vez más difícil. La clave no es eliminar el error, eso es imposible y nadie lo logra. La clave es proteger la racha, proteger la evidencia de que puedes cumplir con lo que te propones. Cada vez que cumples, incluso mínimamente, estás reforzando un circuito en tu cerebro que dice, esto es posible, esto es tuyo, puedes sostenerlo. Pero cuando rompes 2 veces seguidas, ese circuito se interrumpe y la mente comienza a cuestionar tu identidad. Si ni siquiera puedo cumplir 2 veces consecutivas, ¿realmente puedo ser disciplinado? Por eso es vital construir sistemas que te permitan caer una vez sin perder el rumbo, pero que te impidan caer de nuevo inmediatamente. En mi experiencia personal, al estructurar rutinas diarias, siempre dejaba espacios para la flexibilidad, pero con reglas claras. Si un día no podía cumplir el entrenamiento, el siguiente día se convertía en obligación no negociable. Además, este principio enseña algo profundo sobre la autocompasión estratégica. No se trata de castigarte por fallar. Se trata de entender que la disciplina es un diseño, no un acto de fuerza bruta. Romper una vez no es tragedia. Lo trágico es no usar ese desliz como un recordatorio para reforzar tus hábitos. En mis días más ocupados he tenido que aplicar esto con la escritura diaria. Había días en que no encontraba tiempo ni energía, y sí, hubo fallos, pero nunca permití que esos fallos se duplicaran consecutivamente. Programaba mi próxima sesión como una obligación inamovible, y con ello el cerebro entendía que el patrón no se rompe, que la identidad se mantiene intacta. También aprendí que este principio protege contra la culpa paralizante. Romper una vez puede generar culpa, pero si inmediatamente te obligas a continuar, esa culpa se convierte en impulso. Tu cerebro no busca perfección, busca continuidad. Cada vez que aplico esta regla, incluso en semanas difíciles, siento que la disciplina se vuelve menos emocional y más estructural, menos heroica y más automática. La vida nos presentará días malos, distracciones, fatiga, tentaciones, pero nunca debemos permitir que esos días malos se encadenen. La fuerza no reside en no caer nunca, sino en no permitir que la caída se repita consecutivamente. Nunca rompas 2 veces seguidas.
Esa simple regla protege tu racha, refuerza tu identidad, preserva la consistencia y transforma hábitos en patrimonio. Cuando la aplicas, la disciplina deja de ser lucha y se convierte en un flujo que sostiene todo lo demás. He aprendido que la disciplina no se sostiene en la intención ni en la fuerza, sino en las consecuencias que diseñamos para nosotros mismos. Hay un principio que transforma la manera en que actuamos. Haz que fallar duela más que cumplir. Esto no significa vivir en castigos extremos o autocondenas interminables, sino crear un sistema donde la elección de no actuar tenga un costo tangible, inmediato y real para nuestro cerebro. Porque el cerebro no responde a moralidad ni a lo que deberíamos hacer, responde al dolor y al placer, a lo que percibe como pérdida o ganancia inmediata. En mi experiencia personal, cuando intentaba sostener hábitos de escritura diaria, descubrí que si no veía una consecuencia clara de no escribir, el desliz era fácil y tentador. El cerebro evaluaba que el costo era mínimo y simplemente elegía la comodidad. Por eso aprendí a poner en juego algo que realmente importara, un compromiso público, un registro visible, una alarma que recordara que no cumplir tendría un precio simbólico pero concreto. Puede ser simple, como un sistema de recompensas invertido. Si no cumples, pierdes un privilegio, algo que sí valoras, algo que tu cerebro no quiere dejar ir. La primera vez que apliqué esto con mis entrenamientos matutinos, decidí que si faltaba un día, donaría dinero a algo que no me agradaba. No era cruel, pero el cerebro lo percibió como dolor y de repente la motivación no era solo un ideal, era autoprotección. Además, este principio protege contra la procrastinación disfrazada de mañana lo haré. He aprendido que nuestro cerebro prioriza lo inmediato. Si no hay consecuencia clara hoy, la acción se posterga y se acumula ansiedad. Pero si establecemos un costo perceptible y real por no actuar, el cerebro no busca excusas, se mueve para evitar la pérdida. En mi vida, al crear hábitos de lectura diaria, marcar en un calendario cada página leída y saber que romper la racha significaba borrar todo mi progreso visualizado, me enseñó que el dolor de perder el avance era más fuerte que la comodidad de posponerlo. Este principio también redefine la relación con el fallo. No se trata de castigar al ego ni de generar culpa inútil. Se trata de encarecer estratégicamente el abandono. Romper un patrón, aunque sea mínimo, debe sentirse incómodo, tangible, y no solo como una abstracción mental. Así el cerebro aprende que continuar tiene un beneficio y que fallar tiene un precio, y esa combinación de incentivo y consecuencia establece una autoprotección natural hacia nuestros hábitos. Cuando aplicamos esto, la disciplina deja de depender del ánimo, de la inspiración o de la fuerza de voluntad agotable. Se convierte en un sistema donde nuestro cerebro toma las decisiones correctas porque entiende que no cumplir es más costoso que cumplir. La acción deja de ser heroica y se vuelve inteligente, automática, estratégica. Y en esa claridad, en esa estructura consciente, descubrimos que la disciplina no se impone con fuerza, sino que se sostiene por diseño. Haz que fallar duela más que cumplir y tu cerebro aprenderá a empujarte, incluso cuando tú no quieras. He aprendido que el caos interno no se combate con fuerza de voluntad, se vence con claridad. La mente humana no está diseñada para tomar decisiones en la confusión, para lidiar con ambigüedad, ni para mantener la disciplina en medio de entornos difusos. Cuando no sabemos exactamente qué hacer, cómo hacerlo o cuándo hacerlo, nuestro cerebro busca la opción más cómoda, la que demanda menos energía, y eso casi siempre significa postergar, evitar o distraernos. Recuerdo los primeros años de mi vida profesional cuando intentaba equilibrar escritura, conferencias y proyectos personales sin un sistema definido. Mis días estaban llenos de intenciones, pero cada mañana me encontraba atrapado en la indecisión. ¿Qué hago primero? ¿Qué es más importante? Esa incertidumbre drenaba mi energía y sabotear mi disciplina era inevitable. Con el tiempo entendí que la claridad actúa como una brújula interna.
Si sabes exactamente cuándo empieza algo, cuánto dura y qué pasos requiere, el cerebro no siente resistencia. Por eso comencé a diseñar reglas precisas, entrenar a las 6:30 de la mañana, escribir 500 palabras antes de desayunar, meditar 5 minutos justo después. No dejaba espacio a la interpretación ni al debate interno. Esto no solo eliminó la fricción de decidir, sino que redujo el desgaste mental. Cada acción tenía un marco claro y al ejecutar la rutina, mi cerebro ya no estaba peleando conmigo, estaba cooperando. Aprendí que la claridad también se refleja en objetivos y hábitos pequeños, medibles y concretos. En lugar de decir, quiero ser más disciplinado, definir rituales específicos que pudiera cumplir diariamente. Por ejemplo, al preparar mis conferencias, en lugar de pensar en todo el evento como un bloque inmenso, dividí el proceso en pasos claros. Investigación de un tema por la mañana, escritura de un párrafo por la tarde, práctica frente al espejo al final del día. Cada paso estaba definido y el cerebro recibía señales claras de avance. Esto creó un flujo, una sensación de control y progreso que reforzaba la disciplina, porque la claridad genera seguridad y reduce la resistencia interna. Además, la claridad protege contra la procrastinación disfrazada de creatividad o inspiración. He visto a muchos posponer tareas importantes bajo la excusa de no sé por dónde empezar o necesito inspiración. La realidad es que el cerebro no espera motivación, responde a un plan definido. Si el inicio es claro y simple, la acción se activa y la inercia hace el resto. La claridad transforma el caos en orden. Y ese orden se traduce en hábitos sostenibles, consistencia y confianza. Cuando aplicas esto en todos los aspectos de tu vida, descubres que la disciplina deja de ser un acto heroico y se vuelve una consecuencia natural de estructuras claras. Cada acción, cada decisión, cada hábito se ejecuta sin conflicto interno. El caos deja de controlar tu energía, la claridad la dirige. La claridad vence al caos interno y en esa claridad tu disciplina se vuelve inevitable. He aprendido que vivir a intensidad es un camino que agota más que impulsa. Desde joven creí que para cambiar mi vida debía empujarme al límite todos los días, que cada jornada tenía que ser un acto heroico, lleno de sobreesfuerzos y exigencias extremas. Me levantaba pensando en hoy voy a darlo todo. Y me dormía agotado, sintiendo que había fallado incluso cuando había hecho mucho. Con el tiempo entendí algo fundamental. El cerebro no está diseñado para sostener picos constantes de intensidad, está diseñado para sostener ritmo. La intensidad prolongada se convierte en amenaza. Y cuando el cerebro percibe amenaza, busca maneras de escapar, se refugia en la distracción o activa excusas que nos hacen abandonar justo cuando más nos necesitamos. Aprendí que la disciplina que depende de picos heroicos de motivación es efímera. He visto cómo amigos y colegas que comienzan con energía desbordante terminan abandonando sus proyectos no por falta de talento, sino porque la intensidad no es sostenible. En cambio, cuando aprendes a vivir a ritmo, cada acción se convierte en una corriente constante y manejable que el cerebro acepta sin resistencia. Es como entrenar un músculo. No se fortalece en un día de esfuerzo brutal, sino en la repetición diaria y consciente. Por eso ajusté mi enfoque. En lugar de medir mi valía por lo que podía lograr en un solo día, comencé a medirla por la constancia, por la regularidad con la que mantenía hábitos aunque fueran pequeños. Recuerdo cómo aplicarlo en mi trabajo creativo transformó todo. Antes quería escribir un libro entero en semanas y terminar conferencias con discursos perfectos en un solo intento. Hoy he aprendido a fragmentar el proceso. Escribo todos los días un párrafo, practico un pequeño fragmento del discurso, estudio un tema por la mañana. Nada espectacular por sí mismo, pero la repetición diaria, el ritmo sostenido construye resultados que la intensidad nunca logró. El cerebro se acostumbra, deja de percibir la acción como amenaza y en lugar de luchar, coopera. Vivir a ritmo también protege contra la frustración y la autocrítica. Cuando intentamos mantener intensidad constante, cualquier desviación se siente como fracaso. Pero cuando vivimos a ritmo,
Entendemos que los días bajos no destruyen el sistema, forman parte del flujo. Incluso si hoy hacemos menos, mañana continuamos sin culpa, porque el ritmo se sostiene más allá de emociones pasajeras. Es una forma de autorrespeto, de comprensión de nuestros límites naturales y de alineación con nuestra biología. No se trata de bajar el estándar, se trata de reducir la fricción, de construir continuidad. He aprendido que lo pequeño y constante vence a lo grande y esporádico. Lo que importa no es el fuego momentáneo, sino la corriente constante que transforma la vida sin quemarnos en el proceso. No vivas a intensidad, vive a ritmo, porque en ese ritmo sostenido y constante la disciplina se vuelve natural y la transformación inevitable. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento y realmente lo escuches. La disciplina no se trata de héroes que se levantan cada día con fuerza sobrehumana, ni de motivación que llega como una chispa pasajera. La disciplina, la verdadera, la que cambia vidas, nace del ritmo, de la constancia silenciosa que pocos celebran, de la acción repetida que parece pequeña, pero que con el tiempo se convierte en gigante. He aprendido que el cerebro no necesita ser empujado a límites extremos. Necesita sentirse seguro, acompañado, cómodo con lo correcto. Cuando construyes hábitos que respetan tu energía, que fluyen con tu ritmo, descubres que no estás luchando contra ti mismo, estás alineándote con tu naturaleza, estás diseñando tu vida de forma inteligente. Quiero que recuerdes algo muy poderoso: cada día cuenta. No porque hoy hagas algo extraordinario cambie tu vida, sino porque hoy mantienes el ritmo. Hoy respetas la continuidad. Mañana será más fácil porque el cerebro ya se acostumbró a tu flujo, porque la repetición ya está instalada, porque la inercia ya trabaja a tu favor. Cada pequeño paso se acumula. Cada acción mínima que repites sin excusa se convierte en la prueba silenciosa de tu identidad, de quién eres realmente.